Era el invierno, y el frente occidental parecía un paisaje lunar. Las trincheras se extendían por kilómetros, serpenteando a través de un terreno escarchado y muerto, testimonio de la implacable guerra que se libraba entre las potencias centrales y la Entente. Yo era un joven soldado, recién llegado al frente, lleno de ilusiones y esperanzas de victoria. Pero esa noche, todo cambió. La trinchera donde me encontraba estaba iluminada solo por la suave luz de las linternas y el resplandor ocasional de algún proyectil que explotaba en la lejanía. El aire estaba cargado de un olor a tierra mojada y metal, y el sonido de los disparos nunca cesaba. Mis compañeros y yo nos protegíamos tanto del enemigo como de los elementos. Cerca de la medianoche, mientras trataba de dormir, escuché un débil gemido que venía de una de las esquinas más oscuras de la trinchera. Me levanté curioso y seguí el sonido. Al acercarme, encontré a un compañero llamado Emile. Estaba herido y balbuceando algo ininteligible. Sus ojos estaban desorbitados y su piel pálida. Lo que decía no tenía sentido. Repetía una y otra vez: «Ellos vienen, ellos vienen». Pensé que Emile estaba sufriendo alucinaciones a causa de su herida. Tal vez el dolor o la fiebre le hacían imaginar cosas, pero un grito gutural y escalofriante resonó en la trinchera. Era tan penetrante que cada uno de nosotros se sobresaltó en sus sacos de dormir o desde las posturas dobladas en las que intentábamos descansar. Los hombres, endurecidos por la guerra, miraban a su alrededor con ojos desorbitados, todos tratando de comprender el origen de ese sonido. Nos asomamos con cautela sobre el borde de la trinchera, esperando ver un enfrentamiento o alguna señal del enemigo. Sin embargo, lo que vimos fue algo mucho más inquietante. Un grupo de soldados, no más de una docena, avanzaba hacia nosotros, pero no marchaban con el ritmo y la determinación de un ataque. Se movían con lentitud, arrastrando los pies como si cada paso fuera una carga insoportable. A primera vista, podrías pensar que eran soldados enemigos tratando de avanzar de forma sigilosa, pero sus uniformes, o más bien lo que quedaba de ellos, estaban desgarrados, revelando heridas supurantes y carne putrefacta. El barro espeso cubría cada centímetro de su piel y tela, haciendo que parecieran surgir directamente de la tierra. Sin embargo, lo más perturbador eran sus ojos. No tenían el brillo de la vida ni la determinación del combate. En su lugar, había una opacidad, una especie de vacío que evocaba una sensación de desesperación. No había reconocimiento en sus miradas, ni ira, ni miedo, solo nada. Eran como cascarones vacíos, moviéndose por una voluntad ajena a ellos. Los murmullos nerviosos recorrieron nuestra trinchera, mientras todos intentábamos comprender lo que estábamos presenciando. ¿Acaso eran soldados heridos? ¿Desertores? Pero la lógica pronto se esfumó ante la irrefutable verdad que se desplegaba ante nosotros. No eran humanos, al menos no completamente. El sargento Martínez, un hombre de voz gruesa y carácter fuerte, no vaciló. «¡Abran fuego!», gritó, y en un instante la trinchera se iluminó con el fulgor de las armas. Las balas salían en ráfagas, creando un coro ensordecedor. Cada disparo era una declaración de nuestra voluntad de sobrevivir, una afirmación de nuestra humanidad frente a lo desconocido. Pero a medida que el humo del polvo se disipaba, una verdad desgarradora se hizo evidente. Las balas no tenían efecto. Aquellos soldados con sus uniformes desgarrados y sus ojos vacíos seguían avanzando como si nada hubiera sucedido. Sus cuerpos mostraban las marcas de los disparos, sí,
pero en lugar de sangre, sus heridas emanaban un líquido oscuro y viscoso que se mezclaba con el barro. La desesperación se apoderó de nosotros. Algunos intentaron recargar y disparar nuevamente, mientras que otros buscaban desesperadamente bayonetas o palas, cualquier cosa que pudiera servir como arma. Pero todo era inútil. Cada vez que uno de esos seres caía, otro surgía para tomar su lugar. Y ahí fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no solo enfrentábamos a los soldados que veíamos. Desde las sombras de la noche, más figuras comenzaron a surgir. Algunos parecían recién caídos. Sus uniformes aún no estaban completamente deteriorados, mientras que otros eran poco más que esqueletos cubiertos de barro y restos de uniforme. Era como si la tierra misma estuviera regurgitando los horrores de la guerra, devolviéndonos cada vida que había sido arrebatada en ese infierno de trincheras. Pronto los gritos y el pánico se apoderaron de la trinchera. Algunos intentaron huir, pero pronto se dieron cuenta de que estábamos rodeados. Otros rezaban, buscando consuelo en su fe ante el horror incomprensible que enfrentábamos. Miré al sargento Martínez buscando alguna directriz, alguna estrategia, pero por primera vez vi miedo en sus ojos. No era el miedo a la muerte, sino el miedo a lo desconocido, a enfrentarse a algo que desafiaba todo lo que sabíamos y entendíamos sobre el mundo y la guerra. Fue entonces cuando entendí las palabras de Emile. No eran soldados enemigos, eran nuestros propios compañeros caídos, ahora convertidos en algo inexplicable y aterrador. Nuestros esfuerzos se volvieron frenéticos. Cada golpe, cada disparo, cada grito era un acto desesperado de resistencia. Los hombres que solían bromear y compartir historias en la trinchera ahora luchaban codo a codo, hombro con hombro, enfrentando lo desconocido en una valentía que jamás habría imaginado. Vi a Rodríguez, un muchacho de apenas 18 años, agarrar su bayoneta y cargar contra uno de esos seres, intentando hundirla en su pecho. Pero a pesar de sus esfuerzos, la criatura lo agarró con una fuerza sobrenatural y lo arrojó al suelo. Y antes de que pudiera gritar, otros se abalanzaron sobre él. En otro rincón, el sargento Martínez y un grupo de soldados intentaban formar una barrera con sacos de arena y cualquier objeto que pudieran encontrar, disparando y lanzando granadas. Por un momento parecía que podríamos contenerlos, pero entonces, de las sombras emergieron más de esas abominaciones, rodeándonos por todos los lados. El sonido de los gritos, el fuego y el combate se mezclaban en una cacofonía aterradora. Los hombres con los que había compartido comida y risas, aquellos que me habían hablado de sus familias y sus sueños, estaban siendo arrastrados por esas criaturas. Mientras el caos se desataba a mi alrededor, sentí un impulso abrumador de esconderme, así que me arrastré entre los cuerpos, tanto de los vivos como de los muertos, y me sumergí en el fango. Intenté hacerme invisible. El barro frío y espeso cubría mi rostro, y mis manos temblaban mientras me aferraba a mi rifle. Cada paso de esas criaturas resonaba en mis oídos, y podía sentir su presencia acechante. Mis pensamientos se volvieron en una súplica constante. Y ahí fue cuando recordé las historias de mi abuela, aquella que me contaba sobre entidades y espíritus oscuros, y al final me encontré rezando a cualquier fuerza divina que pudiera escucharme. El tiempo pasaba lento, sumergido en una mezcla de barro y sangre. Las voces de mis compañeros se desvanecían lentamente, reemplazadas por el ominoso silencio de la noche y el lúgubre zumbido de esas criaturas. Aunque estaba rodeado de horror, me aferré a una pequeña esperanza, que tal vez la oscuridad de esa noche me iba a ocultar de la vista de esas abominaciones. Y así fue. Con las primeras luces del alba,
Una quietud sobrenatural envolvió el campo de batalla. Aquel silencio era aún más inquietante que el caos de la noche. No se escuchaban gritos ni disparos, ni el murmullo constante de los soldados. Solo el canto de algunos pájaros distantes y el crujir del viento contra las trincheras. Despacio, y con un temor que aún me oprimía el pecho, salí de mi escondite. A mi alrededor, el paisaje parecía una pintura del mismísimo infierno. Habían cuerpos esparcidos, armas abandonadas y trincheras desfiguradas. Pero de esas criaturas no quedaba rastro. Se habían desvanecido como un mal sueño, aunque el horror que dejaron atrás era innegablemente real. Giré sobre mis talones buscando a cualquier compañero que hubiera sobrevivido. Por aquí y por allá, algunas figuras emergían de los escondites o se levantaban lentamente del barro. Sus rostros estaban marcados por el shock y el desgaste. Todos compartían la misma mirada de incredulidad y trauma. Reunimos a los pocos sobrevivientes y nos dimos cuenta de la magnitud del desastre. De los 30 hombres que conformaban mi pelotón, solo 7 permanecíamos. Los demás habían sido arrastrados por aquellos seres, o simplemente yacían inertes en el lodo, víctimas de una guerra que había trascendido la comprensión humana. El sargento Martínez, con su uniforme desgarrado y una herida en la frente, nos reunió. Su voz, antes firme y decidida, temblaba al hablar. No sé exactamente qué hemos enfrentado esta noche, pero nuestro deber sigue siendo el mismo. Así que debemos avisar a los mandos superiores y buscar refuerzos. Aquello que enfrentamos no fue algo normal. En los días siguientes, intentamos recomponer nuestra unidad y buscar respuestas, pero el misterio de aquella noche nunca se desveló. ¿Qué tal, oyentes? Vamos con el siguiente relato de la noche. La trinchera del sector 9 estaba rodeado de mitos y leyendas. Muchos decían que no era el enemigo lo que había que temer, sino los susurros del pasado que la habitaban. Carmelo era un joven recluta recién incorporado al frente. La primera vez que oyó hablar de la trinchera del sector 9 fue durante su entrenamiento. Los veteranos contaban historias de voces susurrantes, sombras que se movían solas y una misteriosa melodía que sonaba sin origen aparente cuando la luna estaba en su punto más alto. Al principio, Carmelo lo descartó como supersticiones de soldados cansados, pero todo cambió su primera noche en el sector 9. Justo después de la medianoche, mientras el silencio se cernía sobre el campo de batalla, una suave melodía comenzó a sonar en la distancia. Era una canción triste, como un lamento que evocaba imágenes de amores perdidos y tiempos más simples. Aunque intentó descifrar de dónde venía, parecía resonar por toda la trinchera. Intrigado y un poco asustado, Carmelo decidió seguir la melodía. A medida que se adentraba en la trinchera, notó que la temperatura caía drásticamente y al mismo tiempo una densa niebla comenzó a formarse. El gramáfono tenía un diseño antiguo, con detalles en bronce y un disco que giraba con una suavidad que desafiaba el peso del tiempo. El leve sonido de la aguja al rozar el vinilo creaba una atmósfera sobrecogedora y el aire estaba cargado de nostalgia y misterio. A pocos pasos de él, la figura del soldado se mantenía erguida y al mismo tiempo parecía no tener sustancia real. Su uniforme, aunque anticuado, estaba impecable y las insignias indicaban que había sido un cabo. Los destellos etéreos que emanaban de él lo hacían parecer un recuerdo hecho realidad. Las lágrimas que rodaban por sus mejillas parecían brillar con luz propia, reflejando el dolor de una promesa olvidada. Carmelo, con una mezcla de miedo y fascinación, se acercó lentamente intentando no hacer ruido. Al llegar junto a él, el soldado levantó la mirada y sus ojos, aunque desprovistos de vida,
Llevaban en ellos una profundidad y emoción que los hacían parecer más vivos que nunca. ¿Quién eres?, preguntó Carmelo con voz temblorosa. Soy Adrián, respondió el soldado con una voz que parecía provenir de otro mundo. Fui destinado a esta trinchera hace décadas. Esta melodía era lo último que escuché antes de que el destino me arrebatara la vida. Carmelo tragó saliva, intentando procesar lo que estaba presenciando. ¿Por qué estás aquí?, inquirió. Adrián señaló el gramófono. Esa canción era la promesa de volver a casa, de reencontrarme con mi amada Clara. Cada vez que suena, regreso aquí, esperando que algún día pueda cruzar el otro lado y cumplir mi promesa. Carmelo, conmovido por la historia, sintió una empatía inmensa hacia Adrián. Pensó en todos los soldados que, como él, habían dejado historias inconclusas, amores no correspondidos y sueños truncados por la cruel realidad de la guerra. ¿Hay algo que pueda hacer por ti?, preguntó Carmelo. Adrián sonrió con tristeza. Solo escucha la canción hasta el final y recuerda nuestra historia. No olvides a los que se quedaron atrás, a los que la guerra arrebató antes de tiempo, susurró, antes de desvanecerse en la niebla. A medida que Carmelo se acercaba a su posición, su mente aún trataba de procesar lo que había presenciado. El aire frío le mordía el rostro, pero sus pensamientos estaban en otro lugar, en las melodías del pasado y en la triste figura del soldado. Al llegar a su puesto, el veterano Martín lo estaba esperando. Había notado la ausencia de Carmelo y al ver su expresión atormentada, intuyó lo que había ocurrido. Martín era un hombre de avanzada edad, con una barba plateada y arrugas que contaban innumerables batallas y recuerdos. «Te encontraste con él, ¿verdad?», preguntó Martín, con una voz grave y pausada. Carmelo asintió, pero todavía estaba sin palabras. ¿Quién era? ¿Era real lo que vi? Martín suspiró y se sentó en el borde de la trinchera. Sí, era real, al menos en cierto modo. Ese era Rodrigo. Llegó a esta trinchera hace mucho tiempo, cuando yo era apenas un joven soldado, igual que tú. Era apasionado, lleno de vida y esperanza, pero sobre todo, estaba enamorado. Carmelo escuchó atentamente mientras Martín continuaba. Rodrigo estaba comprometido con Clara, una enfermera del hospital de campaña cercano. A pesar de la guerra, encontraron un momento para estar juntos. Solían escuchar esa melodía en un gramófono que él había traído desde casa. Era su pequeño ritual, una forma de evadirse de la realidad, aunque solo fuera por unos pocos minutos. Un día, poco antes de una gran ofensiva, Rodrigo le prometió a Clara que una vez terminada la guerra, se casarían y dejarían todo atrás. Se irían lejos de todo este terror, pero el destino es a menudo cruel, y Rodrigo cayó en la batalla que siguió. Carmelo sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó con Clara? Martín miró hacia el horizonte. Clara nunca se recuperó de la noticia. Siguió trabajando como enfermera, cuidando de los heridos y enfermos. Pero cada noche, cuando el hospital se quedaba en silencio, se la podía oír tocando esa melodía en el gramófono. Era su forma de mantener viva la memoria de Rodrigo y el de su amor perdido. Con lágrimas en los ojos, Carmelo murmuró: Esa es una historia muy triste. Martín asintió. Lo es, muchacho, pero también es un recordatorio de que la guerra no solo se lleva vidas, sino también sueños y promesas. Rodrigo y Clara son solo dos de las innumerables almas atrapadas en el tormento de la guerra. Su historia es un testimonio del amor y la pérdida, y de cómo la música
Puede ser un puente entre el pasado y el presente. Muy bien, oyentes, vamos con el último relato de la noche. El cielo estaba oscurecido por el humo y el sonido de las explosiones resonaba en el aire. Estábamos en la trinchera Alfa 9, un punto estratégico en la frontera del conflicto. Los días eran monótonos y grises, intercalados con momentos de pura adrenalina y terror. Pero aquella tarde, todo cambió. Estábamos compartiendo historias y tratando de distraernos, cuando de repente, un fuerte silbido cortó el aire. Sabíamos lo que eso significaba. Un proyectil se dirigía directamente hacia nosotros. La explosión fue ensordecedora. En cuestión de segundos, nuestro refugio se convirtió en un infierno de fuego y escombros. La onda expansiva nos lanzó contra las paredes y el suelo de la trinchera. Desorientado y aturdido, yo traté de incorporarme. Mis oídos zumbaban y apenas podía ver a través del polvo y el humo. Poco a poco, fui distinguiendo las siluetas de mis compañeros. Algunos yacían inmóviles, mientras que otros, con heridas evidentes, intentaban levantarse. Entre los escombros y los cuerpos, una figura emergió de la oscuridad. Al principio, pensé que se trataba de un compañero herido, pero algo en su presencia me heló la sangre. Era una figura alta, envuelta en una especie de capa oscura, con ojos que brillaban con un fuego infernal. Se movía lentamente como si flotara en el aire, inspeccionando a cada uno de los caídos. Uno de mis compañeros, Ricardo, que estaba a mi lado, me susurró con voz temblorosa: Es el guardián de las sombras. Mi abuelo me habló de él. Es una entidad que aparece en los campos de batalla, recolectando las almas de aquellos que están al borde de la muerte. Ante mis ojos, el guardián se inclinó sobre uno de los soldados heridos. Extendió una mano esquelética y al tocarlo, el soldado exhaló su último aliento y su cuerpo se convirtió en cenizas que se dispersaron con el viento. Era como si el guardián estuviera absorbiendo su esencia. Intenté moverme, pero mi cuerpo simplemente no respondía. Sentí un terror abrumador al darme cuenta de que estaba gravemente herido y que si el guardián me alcanzaba, también sería absorbido. Sin embargo, un rayo de esperanza apareció cuando un destello iluminó la trinchera. Era una bengala que fue disparada por refuerzos que se aproximaban. La luz brillante parecía repeler al guardián, que retrocedió con un gruñido de frustración. Aproveché el momento. Con nuestras energías al límite, nos arrastramos por el lodo y los escombros hacia la salida de la trinchera. Cada centímetro recorrido parecía una eternidad. La presencia del guardián de las sombras, aunque temporalmente repelida, aún era palpable. Era como una pesada opresión en el aire que nos dificultaba respirar. De vez en cuando intercambiábamos miradas de terror, pero también de determinación. Ambos sabíamos que no podíamos detenernos, que nuestra única esperanza era llegar a un lugar seguro. A lo lejos, escuchamos el sonido de motores y voces que gritaban órdenes. Eran nuestros refuerzos. Después de lo que pareció una agonía interminable, emergimos del túnel de destrucción. Apenas habíamos recorrido unos metros fuera de la trinchera, cuando varios soldados nos encontraron. Nos cargaron en camillas improvisadas y nos llevaron a un área de primeros auxilios. El caos reinaba. Médicos y enfermeros corrían de un lado a otro, tratando de atender a los heridos y tranquilizar a los soldados en shock. El aire estaba cargado de gritos de dolor y el olor metálico de la sangre. Pero incluso en medio de toda esa confusión, notamos algo extraño. No todos los heridos que habían estado en la trinchera con nosotros estaban siendo atendidos. Preguntamos a los rescatistas, pero ninguno tenía respuestas. A medida que avanzaba la noche, los soldados comenzaron a intercambiar historias sobre la aparición que habíamos visto. El nombre del guardián de las sombras se susurraba con temor.
Se decía que aquellos que desaparecían eran las almas que habían reclamado, aunque nadie podía confirmar si eso era cierto o solo un mito. La sensación de terror era inimaginable. Nos recuperamos lentamente. Sin embargo, las cicatrices psicológicas de aquel encuentro han permanecido por toda mi vida. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.